Para hablar de la ley de amnistía, está con nosotros el general Juan Rivero Lazo, a quien le voy a dar la bienvenida en este momento. General, gracias por estar acá. ¿Cómo está, don Diego? Muy bien, gracias a usted por la invitación. Bien, y gracias por la paciencia también mientras superábamos todos estos obstáculos. ¿Cuál es su reacción a esto? ¿Qué significa la ley de amnistía que ha sido promulgada hoy? Bueno, significa un cambio muy grande en cuanto a la legislación por los casos que se nos denunció a los militares que luchamos contra el terrorismo. Por muchos años el túnel de los penales era oscuro, no teníamos ni una luz de esperanza de salir. Sabíamos que nos habían encerrado ahí y la idea era que todos los que encierren ahí debían morir en la cárcel, Sí. porque emplearon un sistema de justicia en forma de cadena, uno tras otro los procesos. Sí, sabemos que la amnistía, a diferencia de otras figuras, anula, ¿no? Borra el delito, la condena, borra todo. ¿Qué le dice a la gente que señala que esto es una amnistía, un indulto, es como, la palabra que estoy buscando es un encubrimiento, una impunidad? Impunidad es la palabra que estaba buscando. ¿Qué le responde a la gente que señala que es esto? Eso es lo que se está haciendo. Bueno, hablan muy fácilmente de impunidad, pero no se dan cuenta que la impunidad no ha sido de nosotros. Acá se está juzgando casos de hace más de 30 o 40 años. ¿Y se van a demorar 50 o 60 para juzgar un caso? Claro. ¿Quiénes tienen culpa de los administradores de justicia? Poder Judicial y Ministerio Público. Ellos son los que están generando la impunidad, porque la sociedad ahora ya se dio cuenta, el Congreso, todo dice, bueno, ¿hasta cuándo esta persecución a los que nos defendieron? Y por eso se ha dado esta amnistía. A muchos ya no les va a servir porque ya cumplieron su pena. ¿Ve? Claro. Y esto es más allá de todo plazo razonable, ¿no? Que hay procesos que han durado 10, 15, 20, 30 años y continúan ahorita. Por ejemplo, los casos por los que a mí se me ha juzgado ocurrieron entre noviembre del 91 y julio del 92. Han pasado 34 y 33 años algunos. Y hasta ahora, yo de 7 procesos que me abrieron, solamente 3 han terminado con sentencia firme. Faltan terminar 4. Otros 35 años. Eso pregunto, claro, yo a los que dicen impunidad. Pero mucha ¿Dónde gente está la impunidad? Impunidad están en estos organismos que jamás denunciaron, que nos han denunciado a nosotros, pero que ellos nunca denunciaron por los crímenes de Sendero Luminoso. No hubo una indignación pareja, ¿no? Por supuesto que no, totalmente. Y sí, nosotros nos hemos sentido mal. Los militares, ¿para qué existimos? Para dar seguridad al país. Sí. Para enfrentar cualquier riesgo, sea interno, externo, de guerra, de problemas de la naturaleza, terremotos, esas cosas, ir a auxiliar a la gente. Y eso es lo que hemos hecho. Eso es lo que hemos hecho. Y en un conflicto armado, pues hay problemas. Menos todavía, porque nosotros hemos enfrentado a un enemigo invisible. Ellos no daban la cara, no tenían un distintivo, no tenían nada, y solo atacaban de noche cuando la gente no se podía defender. Entonces usted dice que no hay impunidad a la gente que está señalando esto. Por supuesto, ¿qué cosa impunidad? En mi caso... No, en su caso no, porque no... Claro, en mi caso, por ejemplo, me han sentenciado como máximo a 25 años. Y yo he cumplido 32 años de prisión con los beneficios penitenciarios. O sea, me he pasado en 7 años la pena máxima que me han puesto. Pero ¿por qué no me quisieron sacar? Porque no querían acumular las penas, como se ordenó en el primer proceso. Los jueces dicen, todos los casos cometidos por este grupo que había cometido los delitos, debieron ser juzgados en un solo proceso. Como no ha podido ser así, dice la sala en su sentencia,
todas las sentencias que vengan de este grupo y aquellas incluso que se descubran, las penas deben ser acumuladas a la pena mayor de todos los y se refunden en una. Eso se llama el refundimiento. El refundición. De refundición no es acumulación. Se refunden con la pena mayor. Sí. Pero a nosotros no nos hicieron eso. Uno de los abogados... Mi primer caso terminó, yo terminaba el año 26, porque me pusieron 25 años desde el 2001, y el segundo caso terminé el año 31, porque solamente me descontaron en el segundo caso, que era de menos años, era de 20 años. Me descuentan 6 años de prisión preventiva, y los otros 14 me lo ponen a partir del día de la sentencia. Cuando me sentenciaron, yo tenía 19 años preso. Y por eso que yo cumplía mi pena el año 31. ¿Y se debieron computar esos 6 años? Me se debieron computar todos los años que estuve preso. Y eso de 20 ya no debía entrar porque ya me había pasado los 20 años. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es lo que han hecho. Ok. Entonces... Todo ha sido a la mala y por fuera de la ley. Sí. Siempre hemos condenado la persecución eterna acá. Siempre lo hemos condenado. Estos abogados, no voy a dar nombres porque todos sabemos quiénes son, estaba viendo una de las entrevistas que ha dado en un medio de comunicación de ese tinte ideológico también y decía, ok, perfecto, para los procesos no, pero esta ley concede amnistía, libertad a mayores de 70 que sí han sido sentenciados. Sí. En ese caso, ¿qué opina? En este caso, que incluso yo no estaba muy de acuerdo con eso, con los mayores de 70. ¿Qué cosa es lo que no está de acuerdo? Sé lo que ha pasado. ¿En qué sentido? Que esa sentencia solamente favorece a los que en la época del terrorismo eran ya personas mayores y de alto grado. Pero a los jóvenes, que son los que han estado frente a los terroristas, a la mayoría no les llega. O sea, tendría que haber sido sin límite de edad. ¿Ah? Sin límite de edad. O sea, sin edad específica. Claro. Ahora, ¿por qué? Solamente con esta ley sí. Todos los procesos que no han terminado, que están en proceso, deben terminar. Se acabó. Ya no hay más. Pero el problema está en los que fueron sentenciados. Y no tienen 70. Y no tienen 70. Yeah. Entonces los que no llegan a 70 no pueden salir. Al final van a salir con la pena cumplida. O sea, no les va a afectar la amnistía. Eso ha pasado, pero yo comprendo porque una ley en el Congreso se saca con acuerdo entre los partidos. Sí, claro, ¿no? por supuesto. Y ahí es difícil conseguir. ¿Le sorprendió que sea, fíjese cómo es el destino, Dina Boluarte, la presidenta, que sea quien promulgue esta ley? Bueno, en parte sí, aunque lo esperaba, por su conducta ya en los últimos tiempos. Desde que entró a la presidencia, se vio claramente que ella se alejaba cada vez más de su ideología con la que llegó al poder. Claro, la original. La original. Y ha ido dándose cuenta de cómo son las cosas, y entonces ha ido cambiando las cosas. Claro. Y ahora ella ha firmado sin ningún reparo, porque es correcta la ley. Es correcta. Aprovechando que está usted con nosotros y que estuvo en la mañana en la ceremonia, quiero revivir brevemente algunas de las palabras que dijo la presidenta. Muchos de estos hombres y mujeres entregaron su vida en defensa de la paz que hoy gozamos. Otros sobrevivieron, pero cargaron durante años con el peso de juicios interminables, de acusaciones injustas, de un dolor que no solo alcanzó a ellos, sino también a sus familias. Hoy, con la promulgación de esta ley de amnistía, el gobierno peruano y el Congreso de la República reconocen a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestra Policía Nacional del Perú y de los comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo. Reconocemos su sacrificio y les devolvemos la dignidad que nunca debió ser cuestionada. Con esta amnistía histórica, el Perú está honrando a sus defensores y rechazando con firmeza cualquier intromisión interna o externa. Haciendo algo de lo que dijo, y usted estuvo ahí, dijo, muchos de estos hombres y mujeres entregaron su vida en defensa de la paz que hoy gozamos.
Otros sobrevivieron, pero cargaron durante años con el peso de juicios interminables, acusaciones injustas, de un dolor que no solo alcanzó a ellos, sino también a sus familias. No podemos aceptar que hombres de 70 y 80 años, que cumplieron con su deber constitucional de defender el Estado de Derecho, sigan cargando cadenas judiciales que destruyan sus vidas y las de sus seres queridos. ¿Cómo fue vivir esa ceremonia para usted? Para mí, todas esas palabras se ajustan perfectamente a lo que es justicia. Ella está haciendo justicia con eso. Y lo dice. Y lo dice porque justamente nosotros hemos ido a luchar y nos ha costado, como dije algún día, sangre, sudor y lágrimas, como dijo Churchill en otra oportunidad, ¿no? Porque hemos perdido amigos, compañeros que han caído bajo las balas de Sendero. Y le falta un pedacito a la señora presidenta. Hay otros que han quedado vivos, pero disminuidos completamente, sin piernas, sin brazos, sin vista. Y esos todavía siguen sobreviviendo en esas condiciones. Entonces la cosa ha sido fuerte. Hemos enfrentado un grupo armado peligrosísimo y que abusaron terriblemente de la población civil indefensa, o sea, con cobardía todavía. Claro. Entraban a los pueblos que no tenían nada, los acorralaban, los hacían jurar y hacer cosas. Entraron, por ejemplo, ese pueblito de Lucanamarca. Y en una noche asesinan a 70 personas de ese pueblo. Es impresionante, a los pocos días sale en la prensa unas fotografías donde se ve que por el camino sinuoso que va del pueblito al cementerio desfilaban 70 ataúdes blancos. Sí. Estoy seguro que usted era muy joven, pero debe recordarlo y debe haberlo visto. Sí, impresionante. No. ¿Eso no les dice nada a los que dicen acá impunidad? De eso. Era una guerra tremendamente injusta. Totalmente. Y por eso nunca hubiera podido ser lo que querían que fuera conflicto armado interno. Por supuesto. Porque no hay la definición, no hay los elementos necesarios. Porque sería darle la categoría de contendientes y los detenidos serían prisioneros de guerra. Y acá no ha habido eso. Absolutamente. En un momento usted habló con Dina Boluarte. ¿Qué cosa le dijo? Bueno, fue una cosa casi casual porque yo estaba en un lugar ubicado y ella se acercó a los que estaban presentes, les dio la mano a los que estaban delante en las sillas, y en eso pasa hacia mí. Y entonces yo la vi, la saludé, y el momento. Sí, con mi señora también estaba yo. Primero recibió a mi señora, después me habló a mí, y me dijo pues de que ella reconocía que habíamos tenido mucho sacrificio, que yo había pasado tanto tiempo. Incluso me dio gusto porque me dijo que ella había visto cuando yo salía de la cárcel. Se ha visto en la televisión el momento que salía, porque eso se transmitió en directo. Yo le dije lo único que hice fue agradecerle su actitud de aprobar esta ley, ¿no? Porque eso está en favor de todos los defensores de la patria, que sí hemos sido injustamente perseguidos por la justicia, que para nosotros realmente no es justicia en el país. Para nosotros nunca ha habido justicia. O sea, si vamos a ser objetivos, Dina Boluarte ahí está representando una suerte de mea culpa de varias administraciones pasadas en representación del Estado peruano. Por supuesto. Y usted personifica a los militares que han sido maltratados. Exactamente. Yo sí lo considero así. Yo lo considero así porque por mucho tiempo nosotros nos hemos sentido olvidados. Nosotros hemos defendido a toda la sociedad peruana. Y por años nos hemos sentido olvidados de esa sociedad a la que defendimos. Si nosotros no ganábamos, ¿cuánta gente estaría acá? Por supuesto, nosotros hubiéramos sido fusilados al comienzo, ¿no? Pero el país, ¿qué sería? Un país que prácticamente inmanejable. Yo quiero que usted también me entienda a mí, general, lo raro que es para mí. Yo he sido muy crítico de Dina Boluarte. Dina Boluarte llegó con Pedro Castillo, pero ¿cómo no podríamos reconocer que esto es algo digno de reconocer, de celebrar? Es muy raro para mí. Y no es la primera vez que estoy viendo en los últimos tiempos un viraje claro en favor de lo correcto. Esta me parece una actitud patriota
que no distingue de derecha, de centro, de arriba, de abajo. ¿No le parece justo, objetivo aceptar eso? Pero por supuesto, no solamente en ese caso. Cuando un gobernante está haciendo malas cosas, todos tenemos derecho de criticar y exigir rectificación. Como he escuchado muchas críticas al comienzo de este gobierno, y poco a poco ha ido ajustando y más o menos le está acompañando un tema que no ha habido en otros gobiernos, la solidez de la macroeconomía del Perú, ¿no? Y la están manteniendo. Ese es un punto a favor también para este gobierno. O sea, previo a ese momento que hemos visto ahí, a la foto, previamente ella ya lo tenía usted mapeado, como para acercarse, identificado, sabía quién era, todo. Me parece que sí. ¿Por qué? Porque mi salida, si usted recuerda, fue muy difícil. Sí, claro. Incluso con la resolución del Tribunal Constitucional, primero el juez se echó para atrás, el juez constitucional que debía ordenar mi salida. Pero cuando el mismo juez le explicamos, y él también se dio, entonces él fue el primerito, hizo la resolución, fuimos allá, y primero no nos atendieron porque ya se pasaba la hora. Tuvimos que esperar al día siguiente. Y comienza a demorar, y lamentablemente en el INPE. El INPE es una institución importante porque trata de ver a todos los detenidos y reeducarlos y todas esas cosas, ¿no? Pero, ¿cómo puede oponerse a una resolución? Ellos lo único que tenían que hacer es chequear si yo no tenía otra orden de detención de otro juzgado, ¿no? Y simplemente otorgarme la libertad. Pero no. Quisieron que yo vaya a preguntar a todos los jueces que habían visto mis casos a ver si tenía o no tenía. Esa no era mi labor. Pero eso nos demoró varios días. Yo hubiera hecho denuncias, hubiera denunciado a todos por secuestro, porque yo estaba secuestrado ya. Yo, permítame hacer una infidencia al público que me sigue, general, porque tengo una relación muy cercana, muy directa con los que me ven, ¿no? Hemos tenido problemas técnicos esta noche, hemos salido con bastante retraso. El general se había retirado ya, porque le dijimos que no íbamos a poder salir. Logramos solucionar y tuvo la gentileza de regresar. Pero mientras nos acomodábamos acá, me dijo que estas cosas pasan y hay que tener paciencia. Y no puedo evitar pensar yo, general, que si algo tiene que haber aprendido usted con la sucesión de cosas que ha enfrentado, es la virtud de la paciencia. Eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil, sobre todo al comienzo. Al comienzo yo debo confesar, se puede decir que los primeros días me caí emocionalmente. Pero estamos hablando del inicio, del 2001. Del inicio, del 2001, cuando recién me detiene. ¿Y por qué? Cuando me llevan ante un juez, me doy con la sorpresa que me detuvieron con una denuncia de terrorista. Con una señora de un pueblo joven me hicieron ver que me había visto en una foto y que me había reconocido como terrorista. Y con eso me detienen. Pero después al día siguiente comienza a venir una fiscal a interrogarme y no me hablaron nunca de la famosa del terrorismo. Yo le pregunté. No, me dijo, es que eso no es así. O sea, ha tratado de dorar la píldora. Pero a mí me detienen como terrorista. ¿Y dónde me envía el juez? Por 15 días, como todo terrorista, detenido en la DINCOTE. Yo estaba los primeros días en los calabozos donde anteriormente, poco antes habían estado los terroristas. Como si fuera terrorista. Claro. Porque me han acusado de terrorista, me manda la jueza ahí, pues. Por 15 días que me debía investigar la policía, que la policía nunca me preguntó nada, era de frente y la juzgaba. O sea, era un cuento eso del terrorismo. ¿Por qué? Porque la resolución de la Corte Interamericana que decía que la ley de amnistía no es aplicable, que es otro cuento, que lo podemos hablar después. ¿Qué ley de amnistía? ¿La del 95? La que se dio el 95. La del 95, sí, esa se cayó. No es aplicable, como se demoraba, entonces supuestamente para que yo no me fugue, me inventan eso y me van a detener. Eso fue en abril del 2001, ¿no? En marzo. Marzo del 2001, o sea que 24 de marzo del 2001. ¿Estaba Diego García Sayán de Ministro de Justicia? Ministro de Justicia con el señor Paniagua. Ok, ya había... Ellos son los que han acordado con la Corte, ese gobierno, y ahí ha ido un señor Ciurliza a conversar allá. Por supuesto. Y el señor Ciurliza lo ha dicho. Sí. ¿Por qué? Porque él iba a visitar a Abimael Guzmán y a su compañera, no me acuerdo la señora, el nombre ahorita. Elena Iparraguirre. Y Elena Iparraguirre.
Entonces él iba a conversar con él y le dijo, hemos conseguido que la Corte quite la ley de amnistía. Ahora vamos a hacer llorar a los militares. Y para la risa de Abimael Guzmán y de su señora, de su mujer. Eso lo grabaron y lo publicó el diario La Razón, diálogo por diálogo todos. Nunca ha pasado nada con eso. Y otra cosa, también dentro de los diálogos de Churliza, acá los hemos dado a conocer, había que se les consultaba a los terroristas quiénes debían componer la Comisión de Verdad. Ahí en uno de esos diálogos sale, vamos a hacer la Comisión de Verdad y Abimael da nombres. Sí, todas las consideraciones del caso. Ahora, con esta ley, de lo que usted nos contaba, habían otros 4 procesos que tenía pendientes, ¿no? Ya esos tienen que ser, incluso están unos en segunda instancia. 2 creo, 2 están en segunda instancia. Pero no se ha dado la sentencia en segunda instancia. Eso deben ser, en ese momento, anulados, o sea, archivados definitivamente. ¿Hay mandato que hacer de la ley para que se archive o de motu propio se debería archivar? Los jueces de motu propio cumpliendo la ley, porque ellos, ¿cómo van a ver en segunda instancia un caso que ya la ley dice que ya no vale? Y hay una amnistía. Sí. Tienen que cumplirla. Ok. El sistema interamericano, como usted bien sabe, trató de impedir que esto prosperara. Tanto es así que la Corte solicitó al Estado peruano suspender la ley e incluso abstenerse de aplicarla. ¿Cómo toma usted eso? Como una intromisión en la soberanía de un país. Porque la Corte no tiene esas atribuciones. Y si usted lee no sé si será ley, reglamento que tienen ellos, no tiene esa atribución. Esa Corte no puede decir por qué delitos a uno lo denuncian, cómo deben ser las penas, absolutamente nada. Solamente reciben denuncias de gente que acá no ha podido conseguir en su país, reciben la denuncia, la estudian, la investigan, y cuando ven que sí hay, al parecer, violación de derechos humanos, le envían al país. Le dicen, señores, en este caso, esta Corte ve que ustedes procesen, juzguen y sentencien al responsable. Es todo lo que pueden hacer. Y ha habido casos muy, muy claros. Por ejemplo, Colombia jamás se dejó manejar por la Corte. Y Colombia ha venido con un problema de terrorismo que tiene más de 40 años atrás. ¿No? En un caso de esos, que había habido una matanza en un sitio por equivocación de la Fuerza Armada, entonces la Corte, la Comisión Interamericana manda y la Corte le dice a Colombia que investigue esos casos por delito de lesa humanidad. Y Colombia le interpone una acción no me acuerdo ahorita cómo es el nombre legal, para parar eso, porque usted se ha excedido, usted por falta de competencia. Ustedes no tienen competencia para fijar los delitos. Claro. ¿Qué hizo la Corte? Reconoció todo. Dijo, sí, tiene razón, los delitos los deben fijar los jueces que van a juzgar, porque ellos no juzgan, porque no son Corte Penal. Ese es el lío de la Corte. Hablando de la ley de amnistía promulgada en el 95, que al final se vino abajo, ¿no? Hay mucha gente que le preocupa que pueda suceder lo mismo con esta ley. A mí también. Yo Entonces, soy uno de ellos. Es lo que se debería... Porque ya sucedió. Claro. El problema es que venga un gobierno de izquierda todo y decida no cumplir esa ley, pero esto estaría mal. Porque incluso eso que usted me acaba de decir que se vino abajo, esa ley nunca se ha venido abajo. La Corte, ¿qué dice esa vez? Que la ley de amnistía que existe en el Perú, dice, no puede aplicarse porque contraviene los mandatos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero no dice cuáles, no dice qué puntos contraviene esa ley, no contraviene ninguno. Quien contraviene con esa decisión es la misma Corte, porque la amnistía es un derecho humano para la Convención Americana. No me acuerdo del artículo, creo que es el número 9 de la Convención, usted lo puede verificar, dice más o menos a la letra, todo condenado a muerte tiene derecho a ser amnistiado, a solicitar amnistía, indulto o conmutación de la pena, y se le en cualquiera sea el caso. Ahora bien,
Si una persona que ha cometido un delito tan grave que merece la pena máxima, tiene derecho a hacer, ¿por qué otros no? Que tienen delitos que no tienen esa pena. Claro. Igualdad ante la ley. Lo tengo acá, que se ha usado en casos sobre leyes de amnistía y justicia en la Corte. El artículo 9 dice... no, estoy bien entonces. El 9. El artículo 9 dice, nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco, que era su caso, ¿no? Sí. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Lo que usted me acaba de leer es un principio fundamental del derecho universal, pero que se llama el principio de legalidad, que está en nuestra Constitución casi en los mismos términos, casi en los mismos, y está en todos los tratados pero a mí me han juzgado por un delito que no existía. Claro. La famosa lesa humanidad, que esa se ha aclarado con la ley que se dio el año pasado, que tampoco la quieren cumplir y le han presentado acción de inconstitucionalidad, y está pendiente que el TC se pronuncie, ¿no? Entonces, no pueden, ¿cómo se llama?, alegar nada sobre esto. Sí. Ahora, y esto lo hablamos la primera vez que lo entrevisté también, general, hay un nombre clave en lo que usted vivió, ¿no? Fujimori. Esa es una palabra clave. ¿Por qué lo digo? No por simpatías de pro o anti, sino porque hubo un grupo de gente que le ofreció a usted beneficios a cambio de incriminar a Alberto Fujimori, cosa que usted no aceptó hacer. Entonces es un término clave en su caso. Según mi análisis, y que alguien me rebata, todo esto empezó con un solo objetivo: de desaparecer de la política a Alberto Fujimori. Y eso ha sido en reunión clave bajo el mando del señor García Sayán. Tendría que llamar a los amigos que me dijeron que uno de ellos había estado ahí, ¿ya? Que entonces dijeron, primero festejaron que se había ido pues el chino para él, el chino maldito, no sé cómo le decían, ¿no? Y después ellos acuerdan dos cosas: buscar el desprestigio de Fujimori a como dé lugar. O sea, porque Fujimori dejó un alto porcentaje de aprobación acá, ¿no? Lo que no han tenido muchos políticos. Entonces ellos, a ver cómo fue, me pierdo un poco en la idea. 2001, inmediatamente después comienza... Ha sido por ahí, inmediatamente que él se fue. Sí. Sé que ha habido eso, entonces dijeron, entonces la primera idea era buscarle cuentas en el extranjero para poderlo acusar, porque de robo, o de, ¿cómo se llama eso? El famoso delitos de corrupción. Entonces contratan a una famosa empresa internacional, la empresa Kroll. Eso está escrito. El informe no llegó a nada. El informe le llega a los meses y no había una letra de Fujimori. El informe Kroll no llegó. Entonces se dan, y no solo eso, lo esconden. Nunca lo presentaron. Unos años después, cuando el partido de Keiko Fujimori obtiene mayoría en el Congreso, exigen al Ministerio de Justicia que envíen el informe Kroll. Estaba de ministra de Justicia la señora Marisol Pérez Tello, y la señora contestó que no podía hacerlo porque lamentablemente se habían perdido 5 de los 8 tomos. Esa es la historia de esto. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué hacen ahora? ¿Y ahora qué hacemos con el chino? Sí. Y yo sé, por lo que se me ha dicho, que el señor García Sayán dijo, lo agarramos por derechos humanos. Sí, no, o sea, pero para que la gente tenga claro desde cuándo es esto, ¿no? Sí. Voy a hacer una última pregunta, general, porque sé que tiene que ir a otro compromiso. Para terminar en una nota positiva, ¿no? ¿Cómo está su vida hoy? Creo que yo le decía tras cámaras que lo veo más relajado, ¿no? Que la primera vez que estaba muy fresco, ¿no? Sí, recién había salido. ¿Cómo va su vida? Gozar a sus nietos, a su esposa, a sus hijos. Le digo que es un cambio tremendo y que aún todavía no termino de adecuarme y acostumbrarme. Pero cada día que pasa, trato de hacerlo lo mejor
la mejor relación con la familia, con mis hijos, mis nietos. A muchos de ellos no los he visto nacer, a la mayoría. Ni crecer. ¿Ah? Ni crecer. Ni crecer, por supuesto. Me iban a ver de vez en cuando, porque los niños no pueden ir muy seguido a un penal. Entonces, eso estoy recuperando. He recuperado el entusiasmo. Nunca perdí la fe, ni nunca perdí. Yo más bien he tenido una resistencia que yo mismo me trato de analizarme. Entonces decidí, cuando me di cuenta que esto iba a ser muy largo, dije, ¿qué hago? O me rindo y me tiro a morir, o resisto. Entonces, como dije yo en un poema que por ahí lo encontré, dije, elegí vivir. Sí. Entonces, cuando yo elijo vivir, comienzo yo a vivir diferente. Ya no tenía la preocupación, porque sabía dónde iba. No tenía esa preocupación. Yo era el que, más bien, a mis compañeros de penal los levantaba, les hacía bromas, me hacían bromas a mí. Incluso los muchachos, los suboficiales, a veces me decían, mi general, ahora le han puesto una chapa. ¿Qué me dicen? Le están diciendo, ¿cómo era esto? Ah, semillita. ¿A mí? ¿Por qué me dicen semillita? Porque dice que la tierra lo llama. Entonces, cosas así, lo digo esto para reírnos, porque... Y así me he reído yo. Y entonces, incluso muchos, mis amigos, mis compañeros de promoción, siempre iban a verme, y cada vez que se despedían, varios de esos, oye, me dicen, resulta que tú estás mejor que nosotros. Cuando hemos venido acá pensábamos encontrar un hombre decaído, ya rendido, y te encontramos con mejor ánimo que el que tenemos nosotros, me dicen. Así he podido, y por supuesto, en primera línea está el apoyo de mi esposa, mis hijos y mis nietos. Absolutamente. Nunca me dejaron para nada. Entonces yo con ese apoyo no podía defraudarlos tampoco. No. Eso me ha dado vida, ¿no? Y salir. Y ahora tampoco quiero ir al descanso hasta que no salgan los últimos que están en prisión, de los militares que lucharon por el país. Y que usted los ha visto y los conoce. Y que por supuesto, conozco casi a todos. Van a salir. Sí, y a otros que han estado conmigo allá, todavía siguen. Y me imagino que con estas dos leyes, si aprueban las dos, deben salir todos. Sí. Bueno, qué bueno verlo. Yo, otra infidencia, yo he escuchado ese poema, lo ha compartido conmigo el general la vez pasada. No tiene por qué tampoco compartirlo. Es muy fácil, se la quieran llevar ya todo. ¿Quieren ustedes? No, pues tampoco no sean sapos. Ya, bueno, lo dejo ir, general. Muchísimas gracias. Siempre un gusto recibirlo en esta casa. Gracias, Diego. El gusto también es para mí. Sí. Gracias. En otras noticias, ese tipo de entrevistas para mí son siempre muy emotivas, ¿no? Emotivas. Porque aparte aquí, en edición especial, abiertamente hemos luchado por la libertad del general Rivero Lazo, y a su vez siempre he defendido el papel que jugaron las Fuerzas Armadas en el haber puesto el pecho por nosotros contra la peste terrorista, sin tapujos. La verdad tarda, pero llega, amigos. Estamos dando a conocer la verdad poquito a poquito. Fíjense desde cuándo comenzó esta persecución contra Alberto Fujimori, 2001, Valentín Paniagua, que algunos en Acción Popular dicen que fue un presidente extraordinario, una cosa que no se puede creer, un paradigma. Bueno, para mí no. Entró García Sayán, la consigna era tirarse abajo el prestigio que pudiera tener Alberto Fujimori. Y ahora ya falta que por decir esto me digan fujimorista también. No, estamos diciendo verdades objetivas cada vez más corroborables a través del tiempo. Y comienza este proceso ideologizador en el país. La reescripción de la historia, la reescripción de los textos escolares, el copamiento de las entidades universitarias, las instituciones educativas de menores, los colegios, toda la maquinaria. Comienza el cambio de opinión intelectual, en los medios de comunicación, la caviarización de los medios de comunicación. La verdad tarda, pero llega. Y está saliendo, amigos, está saliendo. Yo no hubiera pensado, si les estoy siendo honesto, no hubiera pensado que alguien que llegó al poder con el inefable
de Pedro Castillo, en ese proyecto político, pudiera luego recular, virar tanto su hoja de ruta al punto de hacer algo como esto, que me parece un acto de buena fe, un acto absolutamente patriota, absolutamente patriótico. Eso lo ha hecho Dina Boluarte. Nos caerá bien, nos caerá mal, nos parecerá buena, mala, competente, incompetente, esto o lo otro, pero esto sí hay que reconocerse.